Bien, entonces vamos a hacer el análisis de fiabilidad o análisis de confiabilidad para el segundo factor. Nuevamente me voy a ir a analizar, escala, análisis de fiabilidad. Habíamos señalado de que vamos los elementos del lado derecho, los vamos a llevar al análisis al lado izquierdo. Y en este caso vamos a hacer el análisis de fiabilidad de la dimensión 2, que interpretada como actitud negativa, y está conformada por los ítems N1, N2, N3, N4 y N5. Entonces el método es alfa. Y damos a aceptar. En este caso, el resultado nos da un alfa de Cronbach de 0.68. 0.68 es ligeramente inferior que 0.70. Por lo tanto, sí tenemos que comparar entre las dos dimensiones la consistencia en las respuestas para la primera dimensión, que interpretada como actitud positiva es mayor que la consistencia en los resultados de la segunda dimensión interpretada como actitud negativa. Ahí tenemos referencias bibliográficas que, como les había señalado, sugieren lo ideal es que sea arriba de 0.70, pero abajo de 0.60 ya no sería tan pertinente, ¿no? Entonces, es ligeramente inferior que 0.70, pero aún continúa estando en una escala superior a 0.60. También por ahí vimos algún autor que nos dice que lo mínimo aceptable puede ser 0.60. Sin embargo, la recomendación es que sea mayor a 0.70 y por lo tanto tendríamos, repito, mayor consistencia para la actitud positiva. Bien, una vez que hemos realizado el análisis de confiabilidad a través del alfa de Cronbach, ahora vamos a hacer parcelamiento de datos. Este parcelamiento de datos son promedios de las variables agrupadas o de los ítems agrupados tanto en actitud positiva como actitud negativa. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que vamos a crear dos variables. Vamos a crear una variable que se va a llamar actitud positiva y vamos a llamar una segunda variable que se va a llamar actitud negativa. Para crear estas variables, yo me voy a transformar y en transformar voy a calcular una variable. ¿Qué se va a llamar esta variable? Esta variable se va a llamar actitud-positiva. ¿Okay? Esta variable se va a llamar actitud-positiva. Y voy a crear acá un paréntesis. Acá, un paréntesis. Y voy a ir añadiendo las variables
¿A qué va a ser igual la actitud positiva? Va a ser un promedio de 5 variables. Va a ser el promedio de P1 más P2 más P3 más P4 más P5, ¿ok? Y como esto es un promedio, esta sumatoria de P1, P2, P3, P4 y P5, la voy a dividir entre 5. Entonces, por lo tanto, mi dimensión actitud positiva es un promedio de las 5 variables agrupadas de la dimensión 1. Y simplemente damos la opción de aceptar. Por lo tanto, eso significa, si vemos en nuestra hoja de resultados, vamos a verificar de que se ha calculado una nueva variable actitud positiva. Si yo veo en mi hoja, en mi base de datos, tenemos la nueva variable creada. De la misma manera, vamos a crear la segunda variable, que en este caso va a ser actitud negativa. Para ello me voy a ir a transformar, y en transformar voy a calcular una nueva variable. Esta nueva variable se va a llamar, voy a borrar esto. Esta nueva variable se va a llamar actitud-negativa. ¿Y a qué va a ser acá en la expresión numérica? ¿Qué va a ser igual la actitud negativa? Va a ser igual a un promedio de 5 variables. N1 más N2 más N3 más N4 más N5. Como son 5 ítems, y obviamente esta variable, este parcelamiento es un promedio, por lo tanto debo dividirlo entre 5. Eso me refleja un promedio. Y esto de acá lo vamos a interpretar como la actitud negativa. Entonces, en la hoja de resultados me aparece la confirmación de que se ha calculado una variable llamada actitud negativa como un promedio, ¿no? El promedio, recuerden ustedes que es la sumatoria de observaciones, en este caso la sumatoria de N1 hasta N5 dividido entre 5. Y una vez que hemos realizado esto, vamos a irnos al punto final. Doctor, ¿por qué la medida de esa variable que recién se creó se hace en forma de escala? Bien, esa es la configuración automática que da SPSS. Nosotros podemos modificar si es una variable nominal o ordinal. En este caso, digamos, no vamos a cambiar porque la variable de escala nos va a reflejar una variable que es el resultado de la transformación.
¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros calculamos una variable, por default nos aparece con el valor de escala en SPSS. Ahora, si nosotros quisiéramos, es la configuración estándar de SPSS. Si nosotros quisiéramos realizar algún tipo de cambio en la clasificación de la variable, en la vista de variables, podemos también cambiarle el formato. ¿Okay? Bien. Entonces, para hacer el análisis, el último paso que vamos a hacer es un análisis de correlación. En el análisis de correlación lo realizamos en la función de analizar en la función de analizar y en analizar tenemos la función de correlación. En la función de correlación hay tres tipos, ¿no? El de distancia, que ese no es el objetivo de este curso. Tenemos el bivariadas cuando solamente tenemos dos variables y tenemos también el coeficiente de correlación parcial. El coeficiente de correlación parcial es cuando tenemos más de dos variables. Yo quiero calcular cómo se relacionan la variable 1 y la variable 2, pero tomando, digamos, como una variable de control a la variable 3. Por lo tanto, lo que nos hace el coeficiente de correlación parcial es calcular una asociación entre dos variables, pero también considerando o neutralizando los efectos de otras variables. En este caso solamente tenemos dos variables, por lo tanto vamos a proceder a calcular únicamente la correlación bivariada. ¿Y cuál es la correlación que vamos a calcular? Vamos a calcular la actitud positiva y vamos a calcular la actitud negativa. En este caso tenemos tres alternativas de coeficiente de correlación. Una alternativa es Pearson. ¿Cuáles son los justificativos de Pearson? Pearson se utiliza cuando las variables son continuas y cuando tienen distribución normal. Y los otros coeficientes de correlación, el que hemos visto en este curso de manera teórica, es Spearman, el cual básicamente se utiliza cuando las variables no tienen distribución normal o cuando también las variables son discretas. Esa es la principal diferencia, ¿no? Podemos realizar una prueba de significación de bilateral de dos colas, como también unilateral de una cola. Entonces, de manera estándar, vamos a realizar el coeficiente de correlación de Pearson, asumiendo que al tener promedios, las variables son continuas, y por lo tanto vamos a dar aceptar. ¿Y qué nos muestran los resultados? Los resultados nos muestran de que existe una asociación negativa y estadísticamente significativa entre lo que es la actitud positiva y lo que es la actitud negativa. Por lo tanto, si interpretamos esta asociación, que es negativa y estadísticamente significativa, podemos interpretarlo como una condición de validez divergente, porque lógicamente la actitud positiva
debe ser lo contrario de una actitud negativa. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos comparar qué tan sensibles serían nuestros resultados si, por ejemplo, realizamos una correlación de Spearman, podemos, en vez de Pearson, vamos a seleccionar, o podemos seleccionar ambas. Bueno, ya seleccionamos Pearson. ¿Ok? Aceptar. Podremos evidenciar de que vamos a tener un resultado similar. Esto significa de que independientemente si utilicemos la correlación de Pearson o una correlación no paramétrica, recuerden ustedes, para variables que no tienen distribución normal y para variables que son discretas, no continuas, el coeficiente de correlación estaría en la misma magnitud y sería de forma negativo y estadísticamente significativo. ¿Cómo se interpreta una correlación negativa? Significa que en la medida de que haya mayor actitud positiva, eso se va a asociar de forma inversa con la asociación, con la actitud negativa. Bien, entonces si ustedes quieren, esta hoja de resultados también ustedes la pueden guardar, ¿no es cierto? En algún momento que la quieran abrir, no sé, en el lugar que ustedes quieran y con el nombre que ustedes también lo vean pertinente. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, resultado, análisis de validez y confiabilidad en SPSS. Doctor, ¿Okay? una consulta. Sí, adelante, Cristian. Yo en este SPS que tengo me sale la opción correlación canónica. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve este icono? ¿Cuál es la diferencia de las otras tres? Me sale Bueno, como si fuera un la poco. correlación canónica tiene que ver con lo que es es un análisis previo que se utiliza para realizar lo que es análisis de dependencia, regresión canónica, que se llama, ¿no? Pero básicamente lo que nos hace es neutralizar, nos saca la asociación neutralizando algunos efectos que pueden ser atípicos, porque también también digamos que cuando tenemos valores atípicos, eso puede influir en el tema en el tema de la covarianza o de la asociación. Entonces, esa es otra alternativa que se tiene. Y de igual forma, el análisis de correlación canónica nos permite buscar asociaciones cuando tenemos grupos de variables. En este caso, no sé si podríamos diferenciar lo que es un ejemplo, una actitud positiva. Un grupo, por ejemplo, podría ser, no sé, universitarios que estudian, valga la redundancia, en universidades privadas, ¿no? Y otro grupo podría ser universitarios, valga la redundancia, de universidades públicas. Entonces también ahí podríamos tener una asociación que está diferenciada por grupos. Tenemos variables y también tenemos grupos. ¿Okay? Es como una filtración adicional. Entonces, esas son generalmente las aplicaciones de la correlación canónica. Como ustedes saben, el objetivo principal que hemos tenido en este curso es básicamente orientada a lo que son los instrumentos cuantitativos, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento estadístico que hemos realizado
básicamente iniciamos desde lo que era diferenciar entre investigaciones que eran probabilísticas versus investigaciones que eran no probabilísticas. Esto estaba relacionada con lo que era el muestreo y con la selección del tratamiento al azar. De igual manera, vimos también lo que eran métodos aplicables a lo que es el diseño de investigación cuantitativa. Y finalmente también hicimos, bueno, antes de eso vimos lo que era el diseño de la investigación, ¿no? Vimos lo que eran investigaciones experimentales, investigaciones cuasi experimentales y preexperimentales. Y culminamos el curso con lo que es análisis factorial y con lo que es pruebas de hipótesis. En tal sentido, digamos que el curso, más allá de una concepción estadística, está vinculado con lo fuerte de este curso, está relacionado con lo que es análisis de validez y análisis de confiabilidad. El resultado o el tratamiento que hemos hecho en este taller, tanto con Stata como con SPSS, en Stata también vimos de forma adicional lo que eran pruebas de hipótesis, es el objetivo final en el cual ustedes tendrán que desarrollar su trabajo. En otras palabras, este análisis es el que van a tener que presentar o desarrollar en su trabajo final. ¿Ok? No sé si existe algún comentario adicional. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo ha visto el SPSS en comparación con Stata? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Cuál es su apreciación en la comparación? Bueno, a nivel de usabilidad, Stata es, o sea, es más fácil de usar por todo lo que hemos visto, ¿no? Aparte que tiene un componente esencial que no dispone del SPS, ¿no? Que habíamos visto que en realidad al hacer el análisis de la distribución, no tenemos, digamos, como dice ustedes, a ojo de buen cubero, ¿no? Así es. No tenemos esos datos, por ejemplo, los 3 tests de normalidad que posee Stata, ¿no? Esa es una ventaja que con relación a SPS. Muy bien. ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo ya el tema del SPS ya manejaba anteriormente, ¿no? Pero como dijo Daniel, el tema de las hipótesis, sí, para comprobar eso, el tema de distribución igual, no lo tienen SPS. Y ahí nosotros demoramos bastante. Y otra cosa que me llamó la atención desde un comienzo es el tema de limpieza de datos. El hacer la limpieza de datos es muy moroso y sí, así como le pregunté a un comienzo, si esos 13 números que se ha encontrado como valores atípicos, pensaba yo hacerlo así directamente, pero si usted me dice que es uno por uno, me toma tiempo, a veces puede ser confuso el no tener una buena, ¿cómo le podría decir? Un buen orden. Por ahí puedo pelarle, como se dice, entrar en otra variable. Exactamente. Ahí es complicado. A diferencia del Stata, eso se lo hace mucho más rápido y más efectivo. El tema de diseño y para poder utilizarlo, para mí me parece el SPS, pero en ejecución como programa es el Stata. Sí, todo tiene su fortaleza y tiene sus desventajas, ¿no? El Stata, digamos, lo bueno que tiene es que la programación siempre nos permite una celeridad
en los resultados. Ahora, el programar también no es fácil, o saber los comandos, ¿no? Básicamente lo que debemos manejar es un template, una plantilla en la cual tengamos las funciones necesarias para hacer el análisis pertinente y de esa manera vamos a trabajar muy rápido. También para aquellos que tal vez no podamos manejar el tema de los comandos o tener nuestro template, Stata es igual que SPS, ¿no? Tiene también el menú de ventana. Entonces, el menú de ventana, básicamente debemos explorar qué es lo que necesitamos. Hay tutoriales en SPSS, también hay tutoriales en Stata, en la cual podemos buscar el análisis que querramos y simplemente debemos seguir la secuencia de pasos. Ahora, en el término, ¿cuál es el desafío más allá de seguir las reglas de dedo? Tal vez la complejidad está en lo que está por detrás, ¿no es cierto? En algunos términos, sin embargo, ahí podemos ser pragmáticos y simplemente interpretarlo como una especie de caja negra, que no nos interesa la cuestión matemática o estadística, tal vez porque no tenemos el tiempo o simplemente solamente queremos analizar los resultados. Y la otra alternativa también es para el trabajo individual, ¿no? Yo quiero saber en qué consiste, por ejemplo, una prueba de especificidad de Bartlett, o quiero ver cómo se calcula internamente un KMO. Entonces, por ahí hay mayores desafíos, ¿no? Que eso básicamente significa ya meterse al fondo y ver cuál es el proceso en la generación de datos. Sin embargo, para llegar a eso, la principal limitación que tenemos es el tiempo. Posiblemente no nos alcanzaría el tiempo y estaríamos 2 meses o 3 meses, o inclusive, si esta materia pudiéramos hacerla de manera semestral, tal vez ahí tendría un enfoque diferente. Pese a ello, lo que nos interesa es que ustedes conozcan cuáles son los pasos esenciales y que sobre todo conozcan metodología, ¿no? Metodología para diseñar, pero también para evaluar un instrumento. Que este instrumento debe reflejar una coherencia y una validez estadística. Y recuerden ustedes de que básicamente el desafío es que nuestra investigación realmente mida lo que queremos medir y no midamos otra cosa. Entonces, de esta forma, si no existe algún otro comentario, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Tenemos, si mal no lo recuerdo, es la presentación del trabajo final. Vamos a compartir pantalla. Tenemos la presentación de su trabajo final hasta el 15 de junio del 2020. Puede ser un trabajo individual, como también puede ser un trabajo hasta 3 personas, ¿no? En los talleres que hemos desarrollado son datos reales. De hecho, su trabajo final del curso igual son datos reales. Y por lo tanto es la manera en cómo el investigador se va a enfrentar con problemáticas de que son reales, ¿no? Como el caso del tratamiento de los datos. Y desde luego la información, que es lo más importante. Bien, estimados colegas, ha sido un gusto
En lo particular, fue desafiante el curso, creo que para todos. En un momento fue pesado, ¿no? Hubo una semana en la cual hicimos 8 lecturas. Para mí, en calidad de instructor, también tengo que hacer las lecturas igual que ustedes, ¿no? Entonces, creo que ha sido para todos desafiante. La verdad que dar un curso de metodología de investigación o dar un curso de instrumentos de investigación cuantitativa como investigador, como profesor, siempre es importante porque cuando hablamos de metodología hablamos de una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, las palabras finales que puedo decirle es que les deseo que le vaya muy bien. Deseo que los maestrantes puedan titularse. Lo más importante es la tesis. Es importante terminar los cursos, pero también el principal desafío es que ustedes terminen su maestría. Y para los posgraduantes del diplomado, también mencionarles de que tienen bastante herramientas. El diplomado creo que ha sido bastante provechoso, perdón. Ha sido complejo porque llevar un curso en la cual estemos viendo Stata y estemos viendo SPS en las condiciones que es a nivel mundial, es desafiante y por lo tanto para los compañeros del diplomado en investigación educativa, les quiero señalar también de que estamos próximos en el mes de julio a comenzar lo que es la maestría en educación superior. Ustedes están cordialmente invitados a seguir la maestría. Serían 2 diplomados más y básicamente está la opción abierta, se les convalidaría el 100% de las materias. ¿Ok? Entonces, ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Y por favor, cualquier sugerencia, estamos para escucharle. También veo que está conectada la doctora María Delia Justiniano. Entonces, nuevamente mi agradecimiento. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buenas noches, que les vaya muy bien. Va a ser Gracias a usted, doctor. hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su dedicación. Han sido muy provechosas estas clases y espero volvérmelo a topar más adelante. Claro que sí, Daniel. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. De todas maneras, antes de que cortemos, la fecha máxima es el 15. Si ustedes tienen algún avance o si tienen algo para comentarme, para que yo les dé mi opinión, tienen mi correo electrónico en la plataforma, envíenme y con todo gusto, me tardo unos 3 o 4 días, pero les respondo. ¿Okay? Gracias, compañero. Hasta luego.